Bueno, saludos, tutor John Gregory y compañeras del Grupo 1 del curso Modelos de Intervención en Psicología Comunitaria del programa de maestría en Psicología Comunitaria de la UNAD. Mi nombre es Juan David Puerta, psicólogo especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y maestrante del programa de Psicología Comunitaria de la UNAD. Estamos con la doctora Claudia Patricia Ruiz Pérez, licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga, magíster en Psicología Forense, magíster en Psicología Comunitaria, egresada de la UNAD y maestrante actualmente en Inteligencia Artificial con énfasis en Administración, Educación y Salud. Muy buenas noches, doctora Claudia. Me había contado antes de iniciar grabación que tenía experiencia laboral con grupos de protección del ICF. Nos gustaría pues que ampliar un poco más lo que ha sido su experiencia, sobre todo con comunidades vulnerables que han sido víctimas de la violencia o que se han convertido en vulnerables por el fenómeno de la violencia, por esa problemática social. Buenas noches, doctor John Gregory. Buenas noches, apreciados estudiantes. Por supuesto, eh, es un tema muy apasionante a raíz de la misma experiencia que se ha tenido en los diferentes espacios. Em, Durante mi proceso laboral en Colombia, la mayor parte del tiempo estuve vinculada al ICBF. En sitios donde antiguamente eran los antiguos territorios, perdón por la redundancia, pero esos sitios como el Bichada, el Guainía, la Guajira, el Chocó, implicaba unas características, pues, que marcaban esos territorios. La mayor parte de experiencias se obtuvo con comunidad indígena. Ese acompañamiento a comunidad indígena como víctima de la violencia armada en Colombia eh, ha sido de alguna manera desplazada a un segundo término, ya que pues la normatividad es muy estructural, muy establecida dentro de esas mismas comunidades. Pero miremos cómo históricamente las víctimas indígenas en Colombia pasan entre más o menos entre los 60 al 2018, 17, 18. eh, en la sola población indígena, aproximadamente 5.011 víctimas, entre las que se encuentran líderes, entre los que se encuentran diferentes tipos de afectación, como son los asesinatos selectivos, el encontrar que los estudiantes en algunas comunidades no podían llegar a sus escuelas porque o estaban escondidos entre el monte o entre la selva, tratando de huir de las personas que habían ocasionado algún tipo de masacre o esas desapariciones forzadas de llevarse los muchachos o incluso las familias para ejercer algunos tipos de trabajos específicos. Casi siempre la mayoría de las poblaciones vulnerables dentro de esta parte fueron los líderes y las autoridades indígenas, pues por el arraigo cultural que ellos mismos manifestaban en determinado momento. Bueno, Em, Dentro del confinamiento y de la masacre y el conflicto armado, también nos referimos a las comunidades, no solamente de la parte indígena, sino también la afectación de la parte colona. Sin embargo, a las dos poblaciones tenían que desplazarse a zonas donde entraban en problemas graves de pobreza extrema, em, hacinamiento y en determinado momento también esa parte de la exclusión social. Nosotros en general en la población tenemos una dificultad grave con reconocer
el otro a través de la diversidad, la multietnia, no nos permite desde que no nos pase a nosotros, desde que no sea mío, mi duelo, no nos interesa mucho. Sin embargo, mira que la comunidad indígena no olvida a sus muertos. La comunidad indígena defiende la madre tierra y su territorio y ofrece su vida por ella. Eh, pues también ha sido una dificultad fuerte en que como víctimas ha sido un poco mayor eh, y desafortunadamente olvidadas. Muy bien, doctora. O sea, podemos decir también que eso que en su momento juega con las comunidades indígenas a su favor, digamos, ese arraigo, esa cosmovisión que tienen, esa cultura que establecida a nivel de milenario frente a sus creencias en su Pachamama, pero al momento ser ya víctimas del conflicto donde les toca por obligación, y como se ha visto bastantes casos de grupos de indígenas en ciudades capitales, en pueblos cercanos, ese arraigo en un principio, el estar, digámoslo por decir, empoderado de lo que son ellos, ya estar en otro lugar, pues les juega, digamos, a contrariedad de lo que tiene que ver con el desarrollo humano óptimo que deberían tener. Entonces, ahí empieza uno como a entender, doctora, de que es difícil para esas personas a veces el estar tan empoderados y el ser víctimas de una problemática tan, digamos, tan compleja como es la violencia, el tener que instalarse en otras ciudades, ser víctimas de discriminación, ver, digamos, truncado ese desarrollo a nivel como ellos lo establecen, a nivel cultural, porque pues algo que también aprendí yo cuando trabajé con las comunidades es que ellos, pues lo que tiene que ver es, ejemplo, los padres, para ellos ser buen padres es tenerle techo y comida a sus hijos y que aprendan de su cultura, pues que en esos momentos era poder sostener un hogar a partir del trabajo en su minga, en las reuniones en esas mingas y también pues trabajar allá en ese lugar donde tienen su pedacito de tierra, que en el caso del Amazonas era con su coca, con su tabaco y con su yuca. Entonces, sí permite uno reconocer y analizar esa realidad que aunque para todos nosotros sería difícil en su momento, pero sí es entender que hay que ser empático sobre todo con ese tipo de comunidades que por su cultura se les dificulta más la adaptación a espacios ajenos, donde pues llegan de una vez con un rechazo prácticamente y las dificultades propias del contexto económico, de educación, la dificultad de acceder a la salud, como se ha visto en muchos casos. Entonces, doctora, chévere pues saber sobre su experiencia y pues que nos ponga como ejemplo lo que ha sido el trabajo con las comunidades indígenas. Y la problemática como grupo la tomamos, elegimos, fue afectación de violencia armada en grupos de poblaciones vulnerables. Pues en este caso nos permitimos elegirla a partir de un diálogo, de una concertación, de entender que es una problemática, es una realidad que aún se sigue viendo de manera muy marcada, tal vez en su momento, cuando estuvo el conflicto más en su pico más alto, pues digamos, era más comunicada la situación, se expresaba más, los medios de comunicación informaban más, para nosotros era más latente esa realidad, ver en los municipios, en las ciudades, ese grupos de gente desplazada en los semáforos y pues las diferentes dificultades que han vivido ellos al pasar del tiempo y que desafortunadamente pues las políticas públicas establecidas para darles ese reconocimiento a víctimas y lo que requiere para que ellas puedan salir adelante pues a veces se quedan cortas en los diferentes aspectos, en el aspecto de salud, de educación, digamos esa misma atención psicosocial y finalmente no es que a veces mencionan que son políticas que hacen como un manoseo a esas víctimas y ya después las dejan, o sea, como que bueno, miramos que puedan comer, estar bien, tienen salud y miren a ver cómo se adaptan ustedes al entorno donde ya les dicen, en algún momento escuché es que nos dieron que si queríamos quedarnos acá, pues para dónde vamos a coger si donde tenemos nosotros nuestro territorio no nos dejan llegar allá sea un grupo armado que el que nos sacó o sea el que ahorita está porque cree que teníamos que ver algo con el antiguo grupo armado. Entonces,
es una situación muy difícil para ellos. Y pues teniendo en cuenta esa problemática, rápidamente, doctora, pues hablamos de las víctimas del conflicto armado, se habla que según Señal Memoria, que es digamos, una base de datos donde ha habido registrado a nivel histórico, para el 2023 se hablaba de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado, ¿sí? Entonces es bastante, si hablamos de un país de aproximadamente 50 millones, podemos decir que estamos casi al 20% de los ciudadanos colombianos son o han sido víctimas de la violencia relacionada con el conflicto armado. Y en este caso estamos destacando que en Barranquilla, en el barrio Jardineas, pues existe un grupo de personas desplazadas que viven en torres donde ha habido hacinamiento y pues también no son ajenas a todas esas problemáticas que afectan su desarrollo humano, tanto para adultos, jóvenes y sobre todo a los niños, generando pues también esa cadena de problemáticas que se establecen cuando no este tipo de grupos vulnerables pues no reciben la atención y no les permiten pues reconocer y saber qué pueden hacer ellos, sea por el apoyo de entes externos a nivel político, lo que tiene que ver con el gobierno, el Estado y también pues personas que puedan aportarle desde su profesión a que ellos entiendan que también pues tienen ese potencial humano para poder salir adelante o por lo menos aprender a afrontar esas situaciones. Como grupo definimos para eso y desde nuestra visión eh, que permita que esas personas pues tengan vivencias que experimenten y los conlleven a no tener más ese deterioro de la calidad de vida. Por ello se plantea desde el aspecto ético y profesional como maestrantes el poder aportarle a estas comunidades, a esta comunidad, pues desde, digamos, de nuestras competencias profesionales, hacer un abordaje y en este caso decidimos tomar para hacer ese abordaje y ahí queremos, doctora, que usted nos diga qué tal le parece el modelo de construcción sociohistórica. La contextualizo un poco sobre el modelo de construcción sociohistórica, digamos de manera general, dice que reconoce que las interpretaciones de la realidad y de las identidades individuales y colectivas son moldeadas por el contexto social en el que se encuentran. ¿Sí? Este modelo pues, nos permite llevar unas buenas prácticas sociales basadas en valores, normas de intervención que favorecen el entorno, ya que pues está en constante cambio para estas personas y que reconoce la evolución a medida que se van presentando condiciones sociales, culturales, por ende busca contrarrestar que estas personas empiecen a trabajar lo que son esos miedos sociales, a afrontarlos con el objetivo de representar pues diversas alternativas para transformar la realidad en la que están viviendo y por ende favorecer la evolución de su propio ser a partir de la adaptación, de la resiliencia, del empoderamiento y puedan afrontar los diferentes cambios que se presentan a nivel individual, a nivel grupal y finalmente a nivel comunitario. Este modelo pues nos permite a comprender, se trata más de comprender, doctora, esas realidades, porque a veces se pueden hacer lecturas, sí, puede hacer una buena lectura, pero ¿dónde queda la comprensión que podemos tener nosotros frente a eso? ¿Dónde queda esa empatía que no solamente es entender cómo se puedan estar sintiendo, sino también comprender las necesidades que ellos tienen y cómo se puede aportar? Y pues este modelo nos permite tener elementos muy importantes como es el análisis de los factores sociohistóricos, que permiten pues que se examinen esos contextos sociales, que contribuyen a la violencia, o sea, revisar por qué se está generando, cómo se ha venido perpetuando y qué tanto ha sido la afectación a estas comunidades a partir de esa larga historia que se presenta o también esas nuevas historias, porque para muchos, por ejemplo, los niños, pues son, digamos, situaciones nuevas, pero que no puede decir que está en un nivel más bajo de afectación, sino inclusive se puede establecer que puede estar en el nivel mucho más alto que lo que pueden estar incluso los padres. Identificando y reconociendo pues de la vulnerabilidad propia de lo que es la infancia. También nos permite este modelo, y por una de las razones, es que da reconocimiento a la diversidad cultural, ¿sí? Algo que usted mencionaba,
es importante entender nosotros que somos multiculturales, hay diversidades de pensamientos anclados digamos, a esa formación como personas propias de lo que permite tener esas culturas. Y pues este modelo nos permite ver desde los inicios esa historia y por qué entender cuál es el pensamiento de estas personas, cuál es su visión, inclusive su proyección como grupo, como comunidad. ¿Listo? A partir del análisis también de lo que ha sido en el desarrollo de esos territorios. Permite también una contextualización, un análisis crítico, facilitando desde el enfoque hacia las normas, los valores, prácticas sociales, a reconocer que estos son resultados de procesos históricos y sociales y que no simplemente son aspectos naturales e inevitables de la sociedad. O sea, no es que surjan y que se dan porque sí, sino que estos aspectos, desde un enfoque crítico, el modelo nos permite entenderlos, que no es algo que sea porque sea, sino que se establece a partir de lo que tiene que ver la historia de esas comunidades y que hoy en día está siendo afectada por, digamos, en este caso, ese desplazamiento forzoso que he establecido como uno de los efectos de la violencia establecida en diferentes territorios. También este modelo nos permite entender que hay una atención a la diversidad, ¿sí? Reconoce las experiencias, las perspectivas dentro de la sociedad, considera como diferentes los grupos, no todos son iguales. Por eso también se tiene en cuenta, y algo que se ha aprendido durante el proceso, digamos en el caso mío de pregrado, el enfoque diferencial, ¿sí? Que es entender que hay características propias de unas comunidades, en este caso las vulnerables y sobre todo las víctimas por ser víctimas de la violencia, de que hay una manera de llegarles, de entender inclusive hasta cuál es el discurso como uno como profesional puede tener como para ellos. Lo que le decía, el entender que ellos nos refieren a nosotros como los blancos, ¿sí? Y entender que ellos, por ejemplo, en la parte de conformación y digamos de cultura familiar con relación a las pautas de crianza, eh, el decirle a una comunidad indígena que a los hijos por lo menos hay que abrazarlos, besarlos, decirles que se les ama, para ellos es un poco fuera de lo que para ellos es la formación del ser a partir de esas pautas de crianza. Un ejemplo, en el Amazonas, donde yo estuve, pues se establecía eso. En algún momento un indígena me lo dijo, o sea, que le gustó porque en ningún momento lo invitaron a que abrazara y besara a los hijos, sino era entender de que a partir de su cultura, de sus creencias y lo que ellos tenían establecido, pues que lo fortalecieran y ahí para allá pues que se diera la buena formación de los hijos y no pretender para ellos venir con costumbres del hombre blanco a quererlos a ellos porque ellos lo ven en cierta manera como una contaminación. Este modelo nos permite entender mucho más ampliamente, con claridad, pues todo lo que es esa atención a la diversidad, ¿sí? Desde entendimiento de las características que los hacen como grupos diferentes, ¿sí? Y la otra que nos pareció, pues se parece importante, es que finalmente ese abordaje también da campo a que haya una interdisciplinaridad. Se pueden trabajar también con sociólogos, antropólogos, ¿sí? E mismo historiadores, que permite que se pueda establecer un buen abordaje, ¿sí? Como ampliación de lo que son los objetivos y de los resultados esperados. Entonces, Nidot, eso le cuento. Quisiera que usted pues nos contara qué tal le parece el poder trabajar con estas víctimas desde ese modelo, qué tan pertinente puede ser. A ver qué nos puede comentar, qué nos puede recomendar a partir de su experiencia y también pues de lo que ha sabido usted aprender en los diferentes procesos formativos que ha tenido, e inclusive egresada del programa de psicología, maestría en psicología comunitaria de la UNAD. Doc. Ya, hay algo que es fundamental en la parte del modelo que escogen ustedes, ya que dentro de las comunidades indígenas
No importa que se hable de desplazamiento forzado o de masacre o de conflicto armado o incluso desplazamiento, ya que ellos mismos manifiestan a través de sus encuentros en comunidad eh, que siguen siendo víctimas de diferente forma, pero siguen siendo víctimas en ese conflicto armado de violencias históricas, de violencias que se viven repitiendo de una manera o de otra y que se van reforzando de acuerdo a la forma en que se vulnere su integridad o su organización como pueblo o los daños graves que se le haga a su territorio. Me trae traigo a colación una frase de unos encuentros que se tuvieron hace algún tiempo, de lo que implicaba un encuentro de la UNIT, que más o menos planteaba como algo así como asesinar payeco aquí Guayá, o secar una laguna, o o ubicar en sitios sagrados batallones, o campamentos militares, o cortar los árboles, deforestar, desequilibra y desarmoniza el corazón de cada pueblo indígena. Eh, y lo planteaban en algo que lo conceptualizaron muy bien cuando decían tiempos de vida y muerte. Ellos catalogan toda esa parte de violencia em, como algo que está ahí, que no calma, sino incluso se intensifica de alguna manera porque los proyectos económicos y sobre todo con, digámoslo así, con la invasión de muchas empresas extranjeras, llegaron a desconocer toda la parte indígena y no solamente han sufrido las violencias de los grupos guerrilleros o de los grupos paramilitares o la desmovilización o los grupos que están al margen de la ley de alguna u otra manera, sino también ellos han sufrido por los mismos agentes del Estado por el desconocimiento de sus particularidades. Por lo tanto, la parte histórica en la autonomía del territorio y de las comunidades indígenas es fundamental en cada una de esas comunidades. Pero mira que no solamente es en la comunidad indígena, se ha traído históricamente en los últimos tiempos, desde el 80, una guerra interna en Colombia de tipo económico a partir de la narcoeconomía, a partir que empezó en La Guajira. Hace mucho tiempo con las familias que se peleaban de alguna manera y se acababan a bala, ojo por ojo, diente por diente, dentro de las mismas etnias guayú, por el hecho de mantener el liderazgo de la marihuana en el sector. Asimismo, encontramos el tránsito de la migración por el Darién en el Chocó y que no solamente afecta a las comunidades indígenas, sino a las afro que se encuentran en esta zona. Tenemos la parte de las comunidades indígenas de Nariño y del Cauca, que también ha sido fuerte sus diferentes puntos históricos que no solamente encarna el racismo o la en búsqueda de la riqueza o en busca de la apropiación de territorios, como por ejemplo pasa en el Bichada. El Bichada lo que hicieron fue de alguna manera, Bichada y Arauca desplazaron por el petróleo, en uno específicamente desplazaron los pueblos indígenas por el petróleo y se convirtieron en mendigos en determinado momento. Pasaron sus mujeres a hacer sus muestras eh, de maternidad, a pasar a que en un sector que la economía pujante del oro negro
las pasara a un término de vulneración para convertirlas en objetos sexuales, o como en diferentes sitios, como en algunos barrios o barriadas de Antioquia, de Medellín específicamente, o, o en algunos, Ciudad Bolívar, en Bogotá, mm, la vulneración de los niños, niñas y adolescentes por la reunión o la unión de varias familias en sitios específicos para poder sobrevivir, generaban hambre. Y vuelvo de nuevo al Bichada, como el Bichada, eh, sus niños se morían literal, los niños indígenas mueren literalmente de desnutrición porque no hay que darles, o porque simplemente la comunidad indígena decide de alguna manera poder darle la subsistencia al que provee, más no al último, que es el más vulnerable. Entonces, mire que todo el proceso de lo que implica a ciencia cierta, la afectación de la violencia armada por grupos, eh, en grupos de población vulnerable, contamos que no tenemos ni género, ni edad, ni etnia, ni color para sufrirla en el país. Tenemos como una parte histórica desde todos los puntos de vista, que lo único que nos interesa de alguna manera es, soy yo, y mientras no me toque y no me pasa nada, nos acostumbramos y normalizamos muchas cosas. Por lo tanto, la parte histórica, ese modelo histórico, pues no es un complemento y no es la última panacea, pero sí nos permite de alguna manera realizar ese análisis de los contextos sociales desde la parte cultura e historia, de alguna manera con términos de igualdad, pero sobre todo teniendo en cuenta las normas que se plantean en cada una de esas comunidades. Cada comunidad es tan única en Colombia que no solamente es la diversidad, sino la multidiversidad, del dialecto, eh, de las acciones y de la oralidad en cada una de ellas. Ese reconocimiento de la diversidad cultural, ese empoderamiento de las víctimas, pero sobre todo el lograr superar esas transformaciones de sus entornos de alguna manera y convertirse en sujetos activos de su propio devenir, permite, pues darle como una opción al modelo. Gracias. Entonces, de su punto de vista, ve que ese modelo nos permite tener un avance significativo con relación a favorecer esas comunidades en relación a esa resiliencia, a ese empoderamiento como un factor protector de su bienestar psicológico, de todo lo que tiene que ver con su desarrollo humano. Sí, claro. Bueno, habría que complementarse un poco más, pero yo desde el punto de vista de la parte indígena y desde lo que implica la comunidad como tal, debo mirar que yo comprendo la cultura mientras traigo conmigo lo histórico, que es como el punto clave de la diferenciación de comunidad indígena y el resto de comunidades. Aunque en Colombia tenemos como comunidades que se arraigan mucho a sus ideales, la comunidad indígena es el que más busca comprender su mundo circundante. Desafortunadamente, una de las consecuencias graves de toda la intervención equivocada, eh, en algunas de las comunidades estas tendieron a desaparecer. Sin embargo, la existencia de estos pueblos, eh, más que un obstáculo dentro de sí, en la parte de consolidación de su proyecto de desarrollo, los han logrado realizar ese desarrollo y sobre todo establecer entornos protectores,
teniendo en cuenta su propia historia. Por lo tanto, pues sí, considero que independientemente del conflicto armado, de el narcotráfico, los grupos al margen de la ley, de incluso la misma ganarse el sustento a través de la siembra de la coca en algunos sitios, que se vivió mucho en el Bichada, o las mismas rutas del narcotráfico, y de ese comercio que de alguna manera se convirtió en internacional, pero que sigue obteniendo solamente beneficios para quien la saca y no para el productor, no para el trabajador, lo que deja de alguna manera esa afectación. Por lo tanto, las comunidades indígenas también tienen esa relación, tienen ese conocimiento de la importancia de las actividades que ellos desarrollan para sostener su vida o su muerte. Listo, doctora. Bueno, ya para terminar nuestra conversación, quería hacerle dos preguntas. Una, Dime. ¿qué estrategias, ya hablándolo de esas comunidades, digamos, de desplazados en general, sí, en general, no solo comunidad indígena, sino en general, qué estrategias pueden implementarse para empoderar a las víctimas del conflicto y promover su participación activa en los procesos para lograr esa resiliencia? Mira, cuando nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes y familias de esos niños y adolescentes en sectores como Boyacá, Antioquia, que no tenían comunidad, o sea, tenían un otro que fuera de comunidad distinta a la propia de la zona, se trabajaba muchísimo lo que implicaba las cartografías sociales, porque de alguna manera era revivir algunas situaciones que vivían dentro de sus contextos de una forma diferente, de una forma contextualizada, pero sobre todo desde el respeto y desde lo que generaba el diálogo. Una de las estrategias que me parecía espectacular es eso, las cartografías. Algo que también me llamaba muchísimo la atención es todo lo que implica el mapa de sueños, porque así como los mapas de sueños traían consigo un proyecto de vida, también traían consigo la posibilidad de la resiliencia, eh, ese énfasis en resiliencia, pero sobre todo ese dar a conocer las rutas. En Colombia tiene una cantidad de normatividad que es desconocida para todos aquellos que son víctimas del conflicto armado en Colombia y que tienen mucha utilidad dentro de sus procesos. Eso es prácticamente, es también cómo lograr que identificar todos esos análisis que se hacen y todos esos análisis que se hacen a través también de los grupos focales, a través de la misma oralidad y participación de la gente del territorio, las comunidades, llámese de barrio, llámese comunidad indígena, llámese comunidad afro, es todo lo que implica y subyace dentro de la parte de los procesos tanto psicológicos como social de la misma cultura. Bueno, doctora, muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, ya vamos con la siguiente pregunta y última es, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que piensa usted que se tienen para la transformación social y la construcción de una paz duradera? ¿Cuáles son los desafíos? Y las oportunidades para la transformación social y la construcción de la paz duradera. Bueno, los desafíos son grandísimos. Primero porque tenemos que tener reconocimiento propio para poder proyectarnos. No solamente como cultura, no solamente como comunidad, sino también desde la parte individual. Eh, los desafíos en Colombia, tenemos diferentes territorios, vuelvo y lo repito.
tenemos diferentes connotaciones de esos territorios, pero también tenemos diferentes comprensiones de esas situaciones. Hasta que no se maneje un lenguaje en común, un lenguaje que sea cotidiano por el respeto del otro, vamos a tener dificultades para lograr obtener resultados definitivos. Tendremos avances, pero aunque las mesas del diálogo han existido durante los últimos 4 años en Colombia y se han dado aún más en este último año y 3 meses, nos hace falta muchísimo porque no podemos seguir manejando todo ni por lo económico ni por el poder. Debemos manejar por lo que realmente necesita el otro. Porque fíjate, en este momento tenemos una pobreza oculta que así pretendamos que no están pasando las cosas. Hay muchas personas que realmente no tienen el día de hoy, ni siquiera esta noche, nada que comer para poder acostarse, pero nadie dice nada, todos nos callamos. Mientras sigamos en silencio, el silencio otorga. Por lo tanto, hay que hacer todo el esfuerzo para lograr cambios significativos. Bueno, doctora Claudia, muchas gracias, le agradecemos pues el compartirnos, darnos ese tiempo y también pues esa experiencia que ha tenido y aportarnos para nuestro proceso formativo como maestrantes en psicología comunitaria. Y damos así pues por terminado esta entrevista, esta conversación y agradeciendo nuevamente pues a la doctora en regalarnos ese tiempo, en favorecernos en nuestro proceso de aprendizaje y también pues darle cumplimiento a lo que está establecido como requerimiento en este paso 4 del curso. Entonces, doctora, muchas gracias y bueno, Que tengas estamos. una excelente noche. Gracias, muy amable por tenerme en cuenta y por tener en cuenta esa experiencia rica y pues eh, que no ha sido fácil. Ha sido estrellarme un poco contra el mundo, encontrando que en la época que estamos viviendo y por la que estamos pasando todavía encontramos mil cosas que se suponen que no existen, pero están. Entonces, mientras estén, ahí estaremos para mirar cómo de alguna manera aportamos a realizar un cambio. Doctora, bueno, muchas gracias. Bueno, damos por terminada nuestra entrevista. Gracias, tutor John Gregory y compañeras. Que estén muy bien.